Representaremos a continuación el texto de Marta Isabel Rosas Guevara, publicado en la revista Historia Regional y Local Histórico, llamado De esclavos a ciudadanos y malentretenidos. Representaciones del negro en el discurso jurídico colombiano del siglo XIX. Discurso jurídico y creación de subjetividades en la América colonial. ¿Qué caracterizó al discurso jurídico? El discurso jurídico se caracterizó por la creación y legitimación de categorías sociorraciales bajo el signo del solipsismo eurocéntrico. Tenía el propósito de regular los ámbitos en los que interactuaban los sujetos colonizadores, colonizados y aquellos objeto de esclavización, para lo cual la legislación se encargó del establecimiento de roles, la delimitación de territorios y el disciplinamiento de los cuerpos. Dio lugar en la Nueva Granada y el color de piel era un factor determinante del prestigio. Escala sociorracial. Se utilizaron términos para designar una escala sociorracial en el que el blanqueamiento representaba el último peldaño. Se utilizaron términos como bozales, ladinos, mulatos, zambos y albarazados. Había un rígido código de conducta que regulaba desde los oficios a los que podían dedicarse quienes pertenecían a cada rango social hasta la forma de vestir adecuada para cada actividad. Y si alguien llegaba a incumplir alguna de estas normas, la ley se iba con todo su peso contra el culpable. El panorama del siglo XVIII era el de una sociedad altamente fragmentada en estamentos, en la que el blanqueamiento y el mestizaje actuaban como prácticas de normalización, pues determinaban el estatus de los individuos. Luego se fue dando paso a la posibilidad de franquear las barreras del color y lograr un ascenso social por medios económicos, especialmente a partir de 1795, cuando se comienzan a despedir por parte de la corona española cédulas de gracias al zacat, las cuales por una generosa cantidad de dinero permitían a las personas que adquirieran acceder a títulos nobiliarios y de limpieza de sangre, sin tener que recurrir a complejos trámites. De esclavizado a ciudadano, el problema del negro en la construcción de la nación. Con la llegada del proceso de independencia, las élites criollas tuvieron que crear un nuevo proyecto de nación, en el cual habían dudas en las bases políticas, culturales, administrativas y de identidad, debido a tanta diversidad cultural que había en el territorio y que pretendían encaminarse a mismos intereses y características comunes. En este orden de ideas, el Estado Nacional como ideología es una relación entre exclusión y asimilación, en la cual el mestizaje sería el conducto de trabajo. El indígena idealizado fue el cimiento del imaginario cultural en el periodo republicano. Se resaltaba la ancestralidad ideal bajo una iconografía nostálgica de caciques, reinos y guerreros. Por el otro lado, se pretendía la integración y asimilación de los reales indígenas, vistos como salvajes, decadentes y a los cuales se les resaltaba su embriaguez. Esta situación dio un giro a la nueva creación de nación, pues de aquella idealización del indígena, la élite criolla andina pasó a estigmatizarlos con características como pereza y estupidez. Por esto, a mediados del siglo XIX, el discurso del mestizaje privilegió al mulato sobre el mestizo. Se establece un discurso en el sector intelectual que exalta al mulato como raza mejorada biológicamente, el cual se encuentra presente en el discurso de José María Samper, para quien el mulato hispano-colombiano era heredero de gallardía y heroísmo, y de resistencia física y fidelidad. Un parámetro significativo para la construcción de estos imaginarios que circularon sobre el negro en el siglo XIX son provenientes de conceptualizaciones de científicos, principalmente corógrafos, quienes en sus informes de territorio del Cauca, actualmente la zona pacífica, caracterizaba a la raza como indolente y atrasada, características que podrían ser transformadas al hacer un cambio de su constitución con el cruce de la raza blanca. Esto facilitaría la estrategia de asimilación y permitiría su inserción al progreso y a la civilización. En este orden de ideas, y citando a Rojas, esta representación brindada por cronistas, expedicionarios y hombres de letras contribuyeron no solo a la marginación de estos grupos sociales en la naciente nación, sino que justificó la misión civilizadora a la que estaban llamados a ejercer los criollos. Imaginando nación, civilizando a los otros.
Las élites criollas querían consolidar una nación moderna, en donde no se incluía a las poblaciones indígenas ni negras, por lo que se estableció políticas de mestizaje y blanqueamiento, con las que se intentaría borrar la raza de dichas poblaciones consideradas como escollos para el proceso de modernización, y con las que se identificaría al colectivo nacional como una mezcla homogénea, construyendo así una imagen de Colombia como una nación mestiza. En los primeros intentos de cimentar la nación, se estableció como requisito la negación de la diferencia, pues no se podía hablar de un proceso de negación de lo negro, sino de exclusión-asimilación y de rechazo-aceptación, ya que es una categoría que existe pero que iría desapareciendo a través de procesos del mestizaje y el blanqueamiento. Sin embargo, las ideas de igualdad y libertad que estaban en el discurso jurídico político vigente hicieron que se incentivara a la población negra a participar del hecho de la independencia, sustentando así el llamado mito de la democracia racial. Estos hechos hicieron que el sistema cromático colonial perdiera vigencia y la raza dejase de constituir una materia de importancia para una comunidad que se imaginaba homogénea, mestiza y ligada por un pasado común. A finales del siglo XIX, los proyectos gestionados por los liberales y conservadores definirían un tipo de ciudadanía con matices diferenciados, dejando intactas aquellas poblaciones marginadas. La idea de universalidad, predicada por los liberales, concebiría a la ciudadanía como una categoría llamada a sustituir la diversidad de identidades locales, religiosas y de las castas. Sin embargo, esta universalidad dejaba por fuera del ejercicio de derechos políticos a sectores alejados del hombre adulto con patrimonio y letrado. Estas dinámicas de homogenización cromática, social y cultural ejercieron un impacto negativo a sectores que no pudieron vincularse al proyecto de ciudadanía. Estos métodos de exclusión se han prolongado hasta en la actualidad, puesto que en los sectores que hoy en día están marcados por la pobreza no son más que descendientes de aquellos marginados. Proceso abolicionista, de esclavos a vagos malentretenidos y sediciosos. La libertad se convirtió en una oferta. Los esclavos que tomaron parte en los ejércitos libertadores que por aquel entonces se encontraban en varios sitios del continente tardaron varias décadas en acceder al estatus de ciudadanos. Cientos de estos se habían incorporado a los ejércitos bajo esta promesa de libertad que en la mayoría de los casos no se cumplió, por lo que muchos aprovecharon el periodo de inestabilidad para huir. La Constitución de Cartagena de 1812 fue la que inició el proceso de abolición aún con tropiezos. Este documento constitucional representó jurídicamente una señal en cuanto al tratamiento de la esclavitud. En sus disposiciones finales estableció la prohibición de la importación de esclavos como objeto de comercio. De igual forma, se ocupó de la manumisión estableciendo que ninguna autoridad efectuaría libertades sin el consentimiento de los amos o sin compensarles el valor de los esclavizados. En el Poder Legislativo se ordenó la creación de un fondo de manumisión, así como la regulación de los medios para llevarlo a cabo. En medio de los conflictos que marcaron las primeras décadas del siglo XIX, se promulgó la primera medida legislativa al respecto. La denominada Ley de Partos, expedida en la provincia de Antioquia, sería la que inicia el ciclo de la normatividad en los procesos de manumisión. El documento, una vez convertido en ley de la República, dispuso que los hijos de las esclavas que nacieran en las capitales de las provincias a partir de la publicación de la ley fueran libres y por lo tanto se inscribirían en los registros parroquiales y civiles. La libertad no sería inmediata, sino que se pospondría hasta el cumplimiento de los 18 años, periodo hasta el cual los esclavizadores debían velar por ellos a cambio de que éstos, a manera de indemnización, prestaran sus servicios personales. El Congreso de la República de Colombia expidió el 3 de mayo de 1826 la Ley sobre el procedimiento de hurto y robo, donde catalogó la vagancia como delito. Esta norma permite evidenciar un fenómeno que estaba ocurriendo. Por un lado, la legislación nacional había ordenado la abolición en forma gradual de la esclavitud, y por otro se emitían una serie de leyes contra vagos, mendigos y pobres que no eran otros que aquellos hijos de las esclavizadas, que apenas saboreaban la libertad, contaban con múltiples dificultades para integrarse. Familias esclavistas como los Arboleda y los Mosquera, al ver amenazado su estilo de vida,
se opusieron ferozmente a las medidas abolicionistas e implementaron estrategias para continuar conservando el trabajo esclavo a la manera de terrazgo o trabajador. En 1842 fue dirigida al Congreso una carta, la cual contenía un manifiesto de los hacendados payaneses que proponían modificar la ley de 1821, basados en argumentos como el hecho de que se otorgara la libertad de los esclavos sin contemplar una indemnización para los esclavizadores, quienes habían efectuado en ellos una inversión. De igual forma, las constantes quejas respecto al número de libertos, que una vez cumplían la edad para poder ser libres, se convertían en bandoleros. Además de establecer una escuela de oficios en cada cantón, en la cual se instruyeron a los libertos en la práctica de algún oficio, bajo la frecuente supervisión del párroco. La Declaración de la Libertad Absoluta quedaría en la Ley de 21 de mayo de 1851. Esta ley declaró en su primer artículo que a partir del 1 de enero de 1852 todos los esclavos presentes en el territorio nacional serían libres, por lo que podían gozar de los mismos derechos y deberes que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás ciudadanos. La abolición jurídica de la esclavitud no tuvo otro alcance para las poblaciones negras que el reconocimiento de la igualdad formal frente al resto de la sociedad, persistiendo la exclusión social y la discriminación de que eran objeto. En la Constitución de 1886, la nación colombiana se concibe como blanca, católica y hablante del castellano. Toda mención al componente étnico nacional fue omitida. En cuanto a las poblaciones negras, el no haber sido reconocidas como minoría determinó su no visualización política y jurídica, siendo difuminadas en el grueso de la ciudadanía. Los procesos de creación e imaginación de la nación llevados a cabo por los sectores criollos representaron para los colectivos negros un tránsito hacia la ciudadanía considerablemente lento, pues aparte de conservar el estatus jurídico de esclavos hasta mediados del siglo XIX, la abolición de la esclavitud no tuvo otro alcance para aquellos que el reconocimiento de la igualdad formal frente al grueso de la población, lo que en últimas encarnó una serie de estrategias de inclusión y también de exclusión. El camino a la abolición jurídica de la esclavitud fue tortuoso y estuvo marcado por procesos de manumisión entorpecidos por las élites criollas. Los textos jurídicos como regímenes normalizadores que incluyen y excluyen, visibilizan y no visibilizan a la población negra han actuado como instrumentos legitimadores de poder que a través de estrategias de subordinación, integración e incluso criminalización jugaron un rol decisivo en la forma en que se han configurado las representaciones de los colectivos negros, como esclavos, cimarrones y finalmente ciudadanos.